El Renault Clio 16 válvulas es uno de esos pequeños matagigantes con nervio y carácter que tanto echamos de menos muchos de nosotros. En esta ocasión nos acompaña una unidad de las primeras, de junio del 92, sin catalizar, en un estado de conservación espectacular. Nos encontramos ante una escuela de sensaciones, ya que como vais a ver más adelante, este 16 válvulas carece del equipamiento más elemental. En realidad es un artículo de disfrute tras el volante, donde todo lo demás no importa, y donde, una vez más, lo realmente interesante descansa debajo del capó de apertura invertida. Un corazón de 1.8 litros y casi 140 caballos que mueve muy bien a este pequeño francés. Pero ahí no se queda la cosa, ya que el Clio 16 válvulas representa un punto de inflexión en la historia de la marca del rombo. Te lo cuento todo a continuación. Estamos ante una unidad de Renault Clio realmente especial, básicamente por dos razones. La primera de ellas, la más evidente, es por el motor que tenemos aquí debajo del capó, un bloque 1800 de gasolina con 137 caballos, a inyección, sin catalizar, para poco más de 1000 kilos de peso, con lo cual las sensaciones están absolutamente garantizadas. Y la segunda razón es por el concepto de coche. Con este Clio Fase 1 asistimos a una etapa de transición de coche puramente analógico, puramente pensado para la conducción, para la técnica, puesto que esta unidad carece de dirección asistida, de cierre centralizado, de elevadoras eléctricos y en definitiva de cualquier elemento de confort mínimo actual, supeditando todo al placer de la conducción, a la deportividad, a la conducción en estado más puro. Como vais a ver más adelante, y como os acabo de comentar, las sensaciones están totalmente garantizadas y una vez te pones a los mandos de este coche empiezas a entender por qué su cotización en el mercado de segunda mano es tan alta. Pero antes de continuar, te animo a que te suscribas al canal y a activar la campanita de las notificaciones para no perderte próximos vídeos. Vienen coches muy pero que muy interesantes en camino. La primera generación del Clio disponía de una extensa gama de motorizaciones que arrancaban con el bloque 1.1 de 48 caballos y donde las versiones más vendidas eran la 1200 y 1400. De ahí observamos un salto hacia las prestaciones, con el propulsor 1700 de 92 caballos, con carburación, para evolucionar posteriormente a la oferta de 1800 cm3, tanto de 8 como de 16 válvulas. El tope de gama llegaría en el 93 de la mano de la carismática versión Williams. Por último, se ofreció una única variante diésel de 64 caballos. La pregunta que os lanzo es, ¿pagaríais el sobreprecio por un Williams teniendo en cuenta que apenas mejora sus prestaciones? A esta pregunta que os lanzo intento dar respuesta en el vídeo del Williams que tenéis en el canal. Como os he contado varias veces, me encantan los Renault de los 80 y principios de los 90, y por eso también tenéis a vuestra disposición vídeos de los Renault 19 16 válvulas, Renault 21 Turbo o Renault Fuego. Tenéis enlaces en la descripción del vídeo. Por tanto, con los datos en la mano, el Clio 16 válvulas prácticamente calca las prestaciones brutas del Williams, más allá de que el aumento de la cilindrada supone un par motor más alto. En el plano del comportamiento dinámico hay alguna que otra mejora más palpable a favor del Williams, pero aún así todo parece indicar que, objetivamente hablando, no se puede justificar la diferencia de cotizaciones entre uno y otro. Claro que en la carretera el Williams es algo mejor, pero no es doblemente mejor, ni mucho menos. Podemos decir que la era de los pequeños utilitarios deportivos de Renault empieza con el 5 Copa Turbo, un auténtico monstruo del que tenéis vídeo en el canal. A él le sucedería el Super 5 GT Turbo, conformando los dos representantes de esta era de la sobrealimentación hasta llegar a nuestro protagonista, el Clio de primera generación. No nos podemos olvidar del Clio V6 de segunda generación, una auténtica máquina que espero traeros algún día al canal. El último representante sería el Clio RS de la anterior generación. Desgraciadamente, como todos sabemos, hoy no queda nada de eso y muy difícilmente veamos algo de nuevo. Cuando os decía al principio del vídeo que estamos ante un cambio en el concepto, en la forma de entender un coche, un automóvil, es precisamente porque esta unidad de Clio carece de cualquier elemento mínimo de confort que incluso podríamos encontrar en modelos de los 80. Me refiero a confort como los elevadores eléctricos, que aquí carecemos de ellos incluso delante, tenemos la manivela de toda la vida, y dentro pues carecemos de dirección asistida, una dirección realmente dura que me recuerda por tiempos a la de Renault 9 GTD que tenéis en el canal. Pero bueno, a cambio es muy precisa o mucho más precisa que una dirección eléctrica actual y transmite una cantidad de sensaciones pues realmente
apabullantes comparada con los estándares actuales. En cambio, tenemos tres cosas que valoro especialmente y que personalmente las prefiero antes que estos elementos de confort, porque el propósito del coche es precisamente eso, hacer disfrutar a su conductor detrás del volante. Me refiero a los relojes que tenemos en la consola central. Temperatura del aceite, presión del aceite, por supuesto temperatura del refrigerante, un reloj que empieza a desaparecer de los coches a combustión nuevos, los coches actuales. Y en definitiva, bueno, es una predisposición estos relojes, aunque parezca una banalidad, pues que te involucra mucho en la conducción y que realmente aportan información útil. Por lo demás, tenemos unos asientos realmente cómodos que sujetan excelentemente bien el cuerpo. En ese sentido, no hay nada que reprochar, son una maravilla. Y la postura de conducción realmente pues te propicia, te ayuda a disfrutar del pilotaje, a disfrutar de la experiencia. Por dentro tenemos un interior pues típicamente de Clio fase 1, en ese sentido, sin perjuicio de los relojes que tenemos aquí en la consola central, pues no difiere mucho, aparte también del cuentarevoluciones que no tenían las versiones más básicas de este Clio. Tenemos una construcción bastante sólida, no por materiales que son normales o bastante correctos para la época, sino que sí que se siente bastante bien ajustado, bastante entero, bastante robusto, si queremos decirlo así. En ese sentido, pues está en la media e incluso un poquito por encima, mejor que un Citroën AX, por ejemplo, y mucho mejor que un Citroën Visa, y algo mejor también que un Peugeot 205. Siempre me ha gustado las tapas que tenían los coches franceses de los 90, también los Citroën Santia, ZX, XM, el Renault Safran, el Renault Laguna. Siempre me han llamado la atención cómo ocultaban la radio, y es un detalle que a mí personalmente me gusta mucho, como también el famoso reloj analógico que acompaña a muchos modelos de esta década. Por lo demás, como os comentaba, tenemos un equipamiento mínimo, de hecho no tenemos ni espejos eléctricos, ni levalunas, bueno, no tenemos nada de lo que os he comentado. Sí tenemos una palanca pues bastante bien situada, con un tacto bueno, relativamente preciso y directo. No tiene apenas holgura esta unidad porque está en un estado de conservación excepcional, pero bueno, es la verdad bastante bien. Y lo que sí es muy llamativo, pero que aunque suene digamos raro y me gusta, es la dureza de la dirección. En parado está realmente duro. Conforme nos movemos un poquito sí que es más fácil de llevar, pero en parado sí que es una odisea. Pero digo que me gusta porque a la hora de conducir, tú vas conduciendo y te transmite todo tipo de sensaciones a través del aro, es decir, vibraciones, lo que pasa en las ruedas, la adherencia, el firme, absolutamente todo, con lo cual es lo que importa en este coche, que no es un coche de uso diario, ni es un coche con el que vayamos a hacer largos viajes tampoco. Otra cosa que me encanta, quizás la que más, aparte de la estética y el concepto general del coche, es el sonido. Ahora está el ralentí, pero fijaros, un sonido que está acrecentado porque no tenemos catalizador. Son cosas que desgraciadamente pues no vamos a volver a ver más, ni a escuchar. A pesar de que no sea un apartado especialmente importante para sus propietarios, los 265 litros que cubica el maletero son más que razonables para las dimensiones de este Clio. Lo mismo podemos decir de las plazas traseras, donde se cabe mejor de lo que pudiera parecer. Fijaros en el detalle del tapizado del panel trasero y en la presencia de ceniceros para cada una de las plazas laterales traseras. Debajo del capó de apertura invertida tenemos un concepto, una forma de entender, digamos, el automovilismo completamente distinta a la que podamos encontrar en un urbano más o menos actual. Tenemos un propulsor de 1800 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, tan grande en tamaño que directamente apenas cabe en el vano motor. Fijaros los colectores que prácticamente están pegando con la chapa del habitáculo y que aquí delante a duras penas cabe mi mano. Es decir, operar en este coche es bastante complicado según qué casos.
Es un motor que entrega 137 caballos para apenas 1000 kilos de peso, con lo cual las prestaciones son bastante decentes, por no decir que son muy buenas, pero sobre todo las sensaciones, unido a todo el concepto analógico del coche, un coche que ni tan siquiera tiene dirección asistida o cierre centralizado, aseguran las prestaciones. Tenemos elementos que, digamos, son puramente funcionales, como esta toma de aire, que lo que hace es insuflar aire por vía directa a los colectores de escape, ya que el espacio es tan pequeño que evacuar el calor es relativamente complicado, y a diferencia de coches actuales, pues no hay elementos de pega, elementos decorativos o elementos que no sean funcionales, con lo cual es otra forma de entender directamente el automovilismo. Como vamos a ver, es un coche muy reactivo, muy nervioso. Es un coche que una vez lo conduces pues empiezas a entender por qué están tan cotizados en el mercado de segunda mano y en mi opinión uno de los últimos Renault, digamos, de los clásicos Renault que son realmente emocionantes de conducir. Los 19 y Clio 16 válvulas dejan atrás la gloriosa era turbo de la Renault de los 80, logrando la misma potencia, aumentando la cilindrada y duplicando las válvulas en la culata, pero consiguiendo mucha más suavidad y progresividad. Por esta razón perdemos esa patada tan característica de los Super 5 Turbo, esa brusquedad que al final engancha. Por otra parte, las prestaciones son bastante interesantes, cubriendo al 0 a 100 en apenas 8 segundos. La frenada es notable, con discos detrás, pese al escaso peso. El consumo, en cambio, es relativamente alto, sobre todo si circulamos deprisa, con una estimación personal en conducción deportiva del entorno de los 12 litros. Si sois usuarios de esta versión, podéis dejar en los comentarios qué consumo obtenéis vosotros. En marcha, además de toda esa configuración analógica que os he comentado ya habéis visto, lo primero que vamos a notar una vez arranquemos el coche es mucho ímpetu. Es como si este Clio quisiera ir un paso por delante de lo que le ordenas. Por esta razón es muy reactivo, nervioso incluso, y eso hace que te involucres muchísimo en la conducción y que te exija ir atento siempre, sobre todo cuando te animas a circular deprisa. La postura al volante es bastante buena, algo a lo que ayudan y mucho los fabulosos asientos que recogen bastante bien al cuerpo. También tenemos una visibilidad elevada, como casi cualquier modelo de su época. Y vuelvo a alabar la dirección, es muy comunicativa, con un tacto que me encanta, en mi opinión, infinitamente mejor a cualquier sistema 100% eléctrico actual que por muy depurado que esté, no se parece en nada a esta sensación. En definitiva, lo que más me ha gustado es la dirección, como os digo, el carácter del motor, que da gusto estirar, y la instrumentación. Y lo que menos, esa respuesta relativamente perezosa a bajas vueltas que, por otra parte, es típica de estos propulsores atmosféricos. Y también quizás echo en falta un poquito más de aplomo que sí podemos encontrar en un Volkswagen de los 90. Voy a terminar este vídeo siendo muy sincero. El Renault Clio 16 válvulas y el R21 Turbo son los Renault que más me han gustado, sin olvidarme del Clio V6. La receta es prácticamente perfecta, sencillez unida a una alta efectividad, pero sin dejar de ser fiable, por un precio todavía razonable en el mercado de segunda mano y que además forma parte de la historia más interesante de la marca del rombo. Ahora es tu turno. ¿Qué opinas de este Clio? ¿Qué es lo que más te gusta y lo que te parece menos interesante? ¿Prefieres un Williams? ¿O prefieres un Renault Turbo de la etapa de los 80? Os leo en los comentarios. Y como siempre, nos vemos en próximos vídeos. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perdértelos, pues vienen cosas realmente interesantes en camino. Un saludo.